Muy bien, ya está con nosotros Ana Regina Verona, ¿sí? Vamos a charlar con ella. Ya hace 15 días atrás comenzamos a transitar y a conocer un poco más sobre Kabbalah, que vamos a ir conociendo porque es amplísimo todo el material que hay para conocer. Y lo bueno está también en que ustedes, oyentes, que están allí al otro lado, puedan preguntar las dudas que tengan, las podemos ir contestando también mientras vamos haciendo la entrevista. Así que los comprometo a que tomen nota de nuestras líneas telefónicas 530 1190 o 3413 30 33 33. Mientras vamos hablando con Ana, ustedes también pueden ir preguntando, ¿sí? Seguramente que hay muchísimas dudas, muchas cosas, porque estamos aprendiendo en conjunto. Hay cosas que por ahí uno las conoce o las conoce porque alguien te comentó, pero acá lo que vamos a hacer es tratar de sacarnos todos esos preconceptos y empezar a transitar Kabbalah de una manera diferente, ¿sí? A través de la vivencia, a través del conocimiento. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes, Graciela, un placer estar acá otra vez y hablar de esto que me apasiona, que es el árbol de la vida. Bueno, Ana, comienzan los talleres, ¿sí? Las clases abiertas. Sí, esta semana yo he decidido hacer la primera clase de los talleres abiertas, ¿no? ¿Qué significa abierta? Es la clase inaugural, la clase cero de los talleres, en que están todas las personas invitadas a ir, independiente de si conocen algo, si no conocen algo, si quieren saber lo que es, si pueden o no seguir cursando. Es una clase abierta. El único límite es el lugar, no como que tengo un cupo limitado por el lugar. Bueno, tengo un horario que será al miércoles 5 a las 19 y otro al sábado a las 9:30 de la mañana, el sábado 8 de junio. Bien. También hay 12 lugares en cada uno, hay cupos todavía, pero los que se interesen traten de anotarse, después le pasamos bien los datos para anotarse y bueno, será un lindo encuentro porque le da oportunidad a la gente de acercarse y descubrir un poquito más de lo que se trata. Vamos a hablar un poquito sobre lo que se va a trabajar en estos 2 días, pero bueno, ahí estaremos cercanos, con calor, con mate, me van a conocer de cerca y vamos a poder hacer preguntas que quizás van más allá de lo que hablo hoy en el programa. Ana, hoy vamos a hablar, vamos a conocer ya específicamente sobre el árbol de la vida, ¿no? Porque hace 15 días atrás hablamos un poco en líneas generales, pero hoy específicamente. Claro. Es importante que las personas entiendan que esto es un diagrama que representa, que es una especie de holograma, como algunos dicen, que contiene lo que fue descodificado de la Torá, ¿no? Entonces, a los sabios de la Kabbalah se les ocurrió dibujar algo que ayudara a que la gente entendiera el funcionamiento cosmogónico, ¿no? Cómo funciona el universo. Porque es que el ser humano funciona, cuando funciona bien, exactamente como funciona el universo. El universo. Entonces se entiende que conociendo ese funcionamiento del árbol, vamos a conocer a nosotros. Esto es parte de la Kabbalah, es una de las vías por las cuales las personas se pueden acercar a la Kabbalah. Otras son el Zohar, el estudio del Zohar, de la Torá, de las letras. Hay caminos, ¿no? Hay diferentes caminos. Si la persona siente una atracción, que suele pasar, que recibe una especie de llamado hacia la Kabbalah, bueno, esa es una puerta de entrada. Bien. Vamos a mostrar en nuestro canal de YouTube el árbol de la vida, que es, bueno, tiene, digamos, un centro, ¿sí? Que ya le vamos a preguntar bien a Ana todo, y tiene las polaridades, ¿sí? Esto tiene que ver con nosotros, esta forma de trinidad, de triángulo, de los 3, ¿no? Un número, quizás para el Kabbalah, el 3. Estamos siempre a la famosa Trinidad que nos dejó como herencia la Iglesia Católica. Todo es trino, ¿no? Todo es tri. Y a la vez dual. Y también es dual, exactamente.
como que hay uno de los puntos, ¿no? En esta dualidad, pero también esa tercera parte del equilibrio. Exactamente, siempre hay un punto medio. El budismo se encargó mucho de hablar de ese punto medio, ¿no? Del camino del medio, pero el camino del medio solo es posible reconocerlo cuando he experimentado las dos polaridades. Si no, no lo sé. Si no hubiera la noche y el día, yo no sabría cuando amanece el día, claro, ¿no? O cuando anochece, claro, que es el punto medio, ¿no? Entonces el blanco y el negro tiene el gris y así vamos, ¿no? Siempre hay un... Esto de los opuestos, digamos. Sí. Claro. Bueno, lo que suele pasar con el ser humano, ¿no? ¿Por qué existe lo que se llama desequilibrio de un árbol personal de una persona? Cada uno puede leer su funcionamiento a partir de un árbol de la vida. Bien. Se puede leer, interpretar, ¿no? Normalmente, la persona o está más en esta columna, que es la columna de la izquierda, que es la columna pasiva del árbol. ¿Por qué pasiva? Porque es la columna que recibe lo que ya se movió de la otra columna, que es la activa, ¿no? Pasividad tiene que ver con recepción, ¿no? Porque no se mueve, digamos, ¿no? Sí, es lo que se recibe. Es lo que se recibe, ¿no? Esa es toda la columna que tiene que ver con la disciplina, el orden, la acomodación de la cabeza por el lenguaje, los límites, aquella cosa que hay que cortar, que reducir, que encuadrar. Está todo en esa columna. Claro. Y toda la parte racional. Eso te iba a preguntar. Toda la parte racional. Entonces, hoy en día hay mucha gente que vive solo en la mente. Sí. ¿No? Que es muy irracional. ¿Por qué? Porque fue valorado eso en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, tuvimos años en que solo contaba la escuela, lo académico, todo lo otro no estaba. Sí. Y esta columna está regida por el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el hemisferio racional, ¿no? Es el hemisferio que nos permite hacer cuentas, ¿no? Digamos que toda nuestra parte racional sería esta del hemisferio izquierdo y esta columna. Y es esta columna, bien, ¿no? La parte, en líneas generales, es todo lo que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, todo. Pero acá, cuando yo le digo que la madre, el arquetipo madre, pertenece a esa columna, suele generar una cierta polémica, porque la gente ve a la madre desde otro lugar, que ya lo vamos a hablar en otro lugar. Cuando yo digo que en una casa quien sostiene el orden y la disciplina, y después se replica en la escuela, es el arquetipo femenino, la gente, ¿cómo así? Sí, es así. Es así, es la madre que dice, anda a bañarte, hace esto, hiciste la tarea, ¿no? Ya es la hora vamos a acostarnos. Entonces, eso es todo materno, eso es todo femenino. Todo femenino. ¿No? Claro. Y la gente entiende como orden otra cosa que tiene que ver con rigidez, que la rigidez no es buena, no es buena en el sentido de que no es algo virtuoso, ¿no? Cuando yo digo bueno, en la Kabbalah es bueno entender que no existe el tal concepto como bueno y malo, y sí que las cosas son como son, pero el bien y el mal en la Kabbalah podemos hablar en otro momento. Bueno. Sería entonces esto que vos decís, el orden, pero el orden no con la rigidez, sino el orden con los límites. El orden necesario a darle contención. Claro, eso. Exactamente. Porque el desorden no es favorable a un sistema. Hay que haber un cierto orden para que poder. Pero siempre que ese orden se queda rígido, entramos en un problema. Claro, ya cuando es demasiado racional, demasiado estructurado, ahí ya entraríamos en un problema. Ahí se convertiría en lo que se llama dogma, ¿no? Es así porque sí. Claro. No, las cosas no son así porque sí. Siempre... Las cosas son así porque hay un fundamento por detrás. Y estoy pensando, ¿no? Cómo el Kabbalah y en la historia, ¿no? Esto que vos hablas del orden universal, ¿no? Como también en civilizaciones muy, pero muy antiguas,
los egipcios, los mesopotámicos, también ellos pensaban el orden terrenal tenía que ser a imagen y semejanza del orden universal. Si el orden universal había caos, iba a haber caos en la Tierra, ¿no? Y esto es lo que nos está mostrando. Volvemos a esas civilizaciones antiguas que son las que nos... cada vez más vamos, que me parece fantástico que se empiece a integrar, porque acá entra también esto antiguo que vos estabas hablando, entra la Kabbalah también, ¿no? Claro, por supuesto, por eso estaba pensando desde ese punto de vista. Es importante entender que no hay una herramienta que sea mejor que la otra. Hay muchas herramientas que hablan de lo mismo, porque la verdad es la verdad. Claro. Lo que es verdad en el cielo es verdad en la tierra, así como dice el Padre Nuestro, así como la tierra en el cielo, así como en el cielo en la tierra. Claro. De hecho, esto está asociado a una de esas dimensiones que es la que está bien en el medio, que hace la conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, bueno, hay lo mismo que el lenguaje de la Kabbalah va a hablar, lo vamos a encontrar en los Vedas, los vamos a encontrar en los chinos, en toda la cultura china, lo vamos a encontrar en muchas otras lenguajes que está. Bueno, cada uno... Vamos a ver que se repite, que todo que es verdad se va a repetir en varios lugares, con otros lenguajes. Con otros lenguajes. Con otros lenguajes. Y el Kabbalah el Kabbalah es como que, digamos, toma todos estos lenguajes, ya los tiene todos incorporados y empieza a trabajar. Sería como algo así. Es como que a partir de un grupo de personas que vivían en un determinado lugar del mundo, no sé muy bien cómo explicar, pero vamos a imaginar que eso está todo dentro del lenguaje hebreo, claro, ¿no? Todo eso fue desde Abraham. Es importante entender que Abraham no era judío, ¿no? Pero vivía en esa región, claro, ¿no? Eran seres humanos muy evolucionados que tenían la capacidad de recibir una información. Claro. Funcionaban una especie de antena parabólica que captaban esa información. Y entonces la Kabbalah se fue organizando a lo largo del tiempo. Yo, como le dije en el programa anterior, son 4.000 años. Se le dio tiempo suficiente para organizar la cosa. Claro, exactamente. Entonces se creó una especie de compendio de información organizado, que está como que todo ya bastante... También yo dije en la entrevista anterior que antes habían escuelas que se dedicaban más a una cosa, más a otra cosa, más a esto, y hoy no están separadas más, todo se entiende dentro de una misma enseñanza que es la Kabbalah. Claro. Bueno, entonces vamos a volver al árbol de la vida, por eso vamos y venimos. Pero está bueno también porque para que la gente también se vaya sacando preconceptos. Entonces tenemos el árbol de la parte racional, ¿no? Sí. De esta polaridad, que sería todos aquellos límites, el orden, todo aquello que... el lenguaje estructurado. Claro, todo lo que la sociedad nos solicita de alguna manera, ¿no? Sí, estamos la mente, ¿no? Como la mente racional estamos ahí, ¿no? Esto no lo hagas porque no se puede. Claro, esas cosas, ¿no? Y está la otra parte, la otra polaridad. Del otro lado nosotros tenemos... todo lo que es misericordia, ¿no? Esa es la columna activa. Mira qué bonito que es la columna activa, lo que activa en el ser humano el deseo de mejorar, ¿no? De crecer, ¿no? Tenemos esa búsqueda por sabiduría, ¿no? Claro. Que es esa cosa que nosotros tenemos, nosotros digo, en general, por ahí hay gente que no tiene, pero la mayoría de nosotros estamos, ¿para qué estoy acá? Claro. ¿Qué hago acá, no? ¿A qué vine, no? Entonces, intentamos contestar a esas preguntas, ¿no? En esa misma columna, que es la columna activa de la misericordia, está la misericordia específicamente, que es ese amor inmenso por el ser humano que acepta que él está viviendo su proceso de aprendizaje y que va a tener altibajos cuántas veces sean necesarios y que tiene miserias
a trascender. De ahí viene la palabra, la concordia, la miseria humana, que yo digo, ¿no? Sí. Ya dije en la otra, en el otro programa. Es todo expansivo, es todo amor, es todo generosidad, ¿no? Y también tenemos las emociones como un tala, la emoción como una especie de erupción orgánica necesaria a mover el árbol, ¿no? Bien. Entonces, es todo un otro lado que muy poca gente lo vive, sobre todo las emociones, que parece que es feo emocionarse, ¿no? Claro, exactamente, a ese punto, digamos, ¿no? A veces si uno se emociona por algo que escuchó, se emocionó por algo que ve, ¿no? Por algo que lo hizo, digamos, que te hace movilizar. Claro. Y tenemos que llorar, reírnos, y hay a veces que no lo hacemos por miedo a qué dicen los demás. Mira qué loco que llegó, a qué punto llegó la represión, ¿no? Represión está acá, el otro lado. El otro lado. ¿A qué punto está el árbol de la vida, de la humanidad, que está tan para un lado y poco para el otro, que quedó como que tanto reírse de alegría porque nos pasó alguna cosa es feo, claro, cuanto tener un ataque de rabia porque me siento injusticiado también es feo. Claro. ¿No? ¿Entendés? Entonces como que las polaridades, el tema son las polaridades. Claro, que entonces tienen tenemos que ser claro. tibios. Y no podemos ser tibios si queremos sacar información. Mira, la palabra emoción dice todo, porque viene de movimiento, de movere, ¿no? Viene de movere, tiene que ver con movimiento, darle movimiento a mi vida. ¿Cómo yo movimiento mi vida? A través de las emociones. Claro. No puedo movimentar. Si yo me mantengo estable, así, tibio. Disculpe, mor no es una palabra en portugués. Me mantengo tibia. No voy a tener información de mí mismo, de cosas que están en mí, que necesito o reconocer, o las quiero dar lugar, o simplemente necesito conocer para poder pensar diferente. Viste que está muy de moda la cuestión del pensamiento, que vos tenés que controlar el pensamiento. Lo que pasa es que resulta muy difícil controlar el pensamiento si vos tenés una emoción que te genera un pensamiento contrario. Claro. La emoción también genera pensamientos. Son cosas que se disparan en nosotros y la gente dice, no, pensá que vos mereces. Si hay una emoción adentro de vos que va en contra de esto, no vas a poder sostener, porque eso será una mentira dentro de ti. Entonces lo primero es dejar que se exprese esto que nunca fue escuchado. Acá la palabra escucha me lleva a esas dos polaridades de arriba, que son el arquetipo de la sabiduría y de la comprensión de la sabiduría. Mira cómo es bonito el cuerpo del ser humano, que el habla está en un hemisferio del cerebro y la escucha está en el otro. Entonces es imprescindible que el ser humano aprenda a transitar entre las dos columnas, a hacer esa comunicación entre los dos hemisferios, ¿no? Para que él pueda escucharse. Claro. Hablando de eso, ¿no? Para que uno se pueda escuchar, esa escucha interior. Este trabajo que nos cuesta a veces, nos cuesta esto de poder tener, digamos, estas dos polaridades y unir en ese equilibrio que es cuando nos escuchamos, ¿no? ¿Cómo lo podemos trabajar en el árbol de la vida? ¿Cómo podemos trabajar esa escucha interior? Porque muchas veces hemos hablado de que nos tenemos que escuchar internamente, que tenemos que comprendernos y entendernos internamente, y a veces decimos, no puedo hacerlo, no encuentro la forma, la manera, o qué estoy escuchándome, o por qué me escucho. ¿Lo podemos trabajar a través del árbol? Sí. El árbol, en primer lugar, es como una especie de mapa que nos permite analizarnos. Por supuesto, primero tengo que conocer todo el mapa para después usar ese mapa en mí. Sí. Y también tengo que conocerme un poquito a mí misma. Entonces, cuando trabajamos eso en el recorrido,
a la vez la persona va conociendo la información y va viendo cómo eso se manifiesta en ella, cómo es eso en mí. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la dimensión de la expresión de las emociones, la persona se va a dar cuenta, uy, pero no, hace meses que no lloro. Claro. Hace meses que no río. Yo soy que no río, que no lloro, que no me siento bien, o que tengo una angustia acá. Porque nos desconectamos de nosotros mismos y no nos damos cuenta que nos desconectamos. La atención del ser humano tiene que estar a la vez, es recomendable que esté a la vez adentro y afuera, todo el tiempo. Yo estoy acá, ¿qué me pasa a mí con lo que está pasando afuera? No, está pasando algo afuera, lo estoy viendo, pero eso, ¿qué siento yo en relación a eso? Yo no soy lo que pasa afuera, yo soy yo y tengo mis emociones, me pasan cosas con eso que está sucediendo afuera. Vos dijiste algo, cuando van trabajando en los talleres, en los encuentros ustedes con el árbol de la vida, dijiste algo que me pareció muy interesante porque es algo muy simple, algo que nos pasa y que no nos damos cuenta. Esto de que cuántos meses hace que no lloro, cuántos meses hace que no me río, que no sonrío, cuántos meses hace que no me levanto de buen humor, por ejemplo, ¿no? Cosas muy simples, ¿no? Que nos pasan a las personas en el correr del día. Trabajándolo desde el Kabbalah, podemos reconocer esas emociones y podemos permitirnos, porque creo que el tema está es que no nos permitimos. Exactamente. A alguien le compramos la prohibición. Claro, dijimos, bueno, no, como que me dijeron eso. No sé dónde te dijeron eso, pero la cuestión es que creo que acá conviene hablar de una cosa que se llama humanización. Sí. Los seres humanos, no sé en qué momento, mi teoría es que la revolución industrial nos llevó a aparecer máquinas máquinas sin sentimiento, porque el ser humano de alguna manera es una máquina, ¿no? Es una máquina perfecta, funciona de maravilla. Pero nosotros como que para ser operativos, para cumplir metas que ni siempre son nuestras, nos tenemos que desconectar, porque si hoy me levanto y no tengo ganas de hacer nada, no puedo escuchar a eso que no tengo ganas de hacer nada. Claro. Lo bueno sería que yo pudiera encontrar una forma de escuchar, aunque sea un poquito eso que no tiene ganas, y no pasar de largo en esto. Entonces, lo que se hace en el trabajo es, primero, darle lugar a la humanidad, a entender lo que es humano. Esto todo acá que aparece en el árbol es la humanidad. Nosotros somos 10 dimensiones de conciencia. Bien. Y en cada una de esas dimensiones cada una de esas dimensiones se sugiere, se pide que la persona las habite, que seamos todo y no una parte, una columna, porque viste que la gente está buscando mucho la espiritualidad, ¿no? Quiere la espiritualidad. Quiere salir de esa racionalidad. Claro. Exactamente. Y lo quieren hacer a partir de conectarse con algo que está más allá, ¿no? Y la Kabbalah se entiende que lo primero que hay que hacer es conectarse con algo que está más acá. Claro, con nosotros. Cuando nosotros empezamos a tener este equilibrio entre, sobre todo, esas 7 sefirot inferiores, cuando hay un equilibrio entre emoción y comprensión de la emoción, entre el dar y el recibir, que no hablamos todavía, pero lo podemos hablar, y la comprensión de que yo tengo un yo social, una máscara con la cual me presento en el mundo, pero eso no soy yo. Claro. Mi yo verdadero está detrás de esa máscara. Cuando nosotros comprendemos todas ese funcionamiento, podemos como que empezar a cuidarnos, a permitirnos desde otro lugar. Claro.
Un oyente pregunta sobre lo que estamos hablando de las emociones. José dice, yo dejé de llorar desde el momento mismo en el cual había fallecido de ser su mamá, sí, falleció su mamá, y ahí fue como que dejé de llorar. ¿Esto tiene por esa causa, se puede trabajar o cómo lo podemos trabajar? Sí, se puede trabajar. José, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, gracias por estar escuchando. Sí, algo pasó a José en él que, al revés de dejarse llorar, de vivir todo el duelo, ¿no? El duelo es una parte muy importante del ser humano y hay que respetarlo. Una persona puede estar en duelo el tiempo que sea necesario para sanarse, ¿no? Quizás por las exigencias de la vida, por cosas que le pasan a José específicamente a él. Es importante que la gente entienda que cada ser humano es un ser humano, que no hay reglas generales. Acá estoy hablando en la generalidad, pero cuando yo trabajo con las personas, por eso trabajo con grupos pequeños, porque quiero mirar uno a uno en su particularidad, sin generalizar. Entonces, lo que sí, si la persona nunca más lloró, si José nunca más lloró, para mí va más por la línea de haber reprimido ese duelo, do que propiamente porque sea una virtud no llorar. Porque uno puede derramar lágrimas cuando ve una escena conmovente, cuando alguna victoria personal se le sucedió. Entonces, el lacrimal tiene que estar ahí funcionando. Es bueno. Es buenísimo. Es buenísimo, Porque esto, como le pasó a nuestro oyente, lo hemos visto en personas que con el tema del duelo, no hacer, digamos, o como que llorar marcaba que no había pasado, ¿no? Porque muchas veces pasa. Tenés que hacerte fuerte. Y aparte, José es hombre, ¿no? Y los hombres no lloran. Llorar es sinónimo de debilidad. Y no es sinónimo de debilidad. Llorar es simplemente la expresión de un dolor, de una tristeza que estamos atravesando. De algo que... Y es orgánico, es una descarga necesaria. Si uno llora su dolor, ese dolor no se va a convertir en otra cosa. Porque si uno no llora su dolor, a lo largo puede tener algunos síntomas, ¿no? Como es un dolor, el dolor que pues está hablando tiene que ver con una pérdida, generalmente va en el corazón, ¿no? Entonces, el lugar que más duele. Exactamente. Porque el corazón duele, sí, duele el corazón. Duele, es un músculo. Es un músculo y duele. Sí, y entonces son cosas que... Pero José, tranquilo, sea lo que sea, cuando hay un dolor muy fuerte que impide que la persona siga el curso, yo empiezo a atenderlo individualmente. Individualmente, bien. Porque a veces uno se siente muy expuesto en grupos, ¿no? Se puede tanto trabajar en grupo, yo recomiendo cuando la persona, porque el crecimiento en grupo es otra cosa, pero si la persona demanda un proceso más intenso hasta que pueda llorar todo, o que pueda expresar todo lo que le pasa, se lleva a consultorio. Se lleva a consultorio. Entonces, vimos que en el árbol se trabajan las dos dimensiones, pero hay un punto de equilibrio, porque existe afortunadamente. El punto, sí, porque hasta ahora vemos de un lado y del otro, decimos, o soy tan espiritual o soy tan racional, y cuando se me mezclan las dos cosas, hay ese punto de equilibrio. Es importante entender que, por ejemplo, tomando las emociones, voy a dar como ejemplo las emociones. Yo, en primera instancia, me dejo llorar. Sí. Me permito berrinchar, me permito sacar eso que tengo. Lo que tengo. Utear, como dicen, no disculpa la palabra, pero bueno. Me permito, sacar todo lo que no... Me permito dejar hacer la catarsis, que se llama, en una primera instancia. En una segunda instancia, a veces parece que está todo muy junto, pero son dos estadios diferentes del proceso. Me empiezo a preguntar, ¿y esto por qué me pasa? ¿No? ¿Qué me está pasando que estoy sintiéndome así? Empiezo a hacer un análisis de mi emoción. Y ahí me empiezo a apropiar de esto en la forma de sentimiento.
¿no? Ajá. Eso es mi sentimiento. Yo sí me siento triste. Claro. Yo sí me siento esto. Empiezo a reconocer que esta emoción, o sea, no es algo alienígena, que alguien me lo plantó en mí, sino que es mío. Es mío, claro. me pertenece, ¿no? Hacemos esas dos expresión y análisis para poder encontrar el punto medio, que es la identificación. Claro. Eso lo identifico como mío. Eso, nuestra identidad es la suma de cómo expresamos nuestras emociones, cómo las entendemos, cómo nos apropiamos de ello y de las cosas que generan en nuestra vida, de lo que tengo, ¿no? Claro. Entonces, esto es mi impronta, es como voy al mundo. Cada ser humano va a tener una manera única de expresarse. Claro. Y esto es bellísimo. Exacto, y hay que aprovecharlo. Hacemos un impasse, vamos a una tanda, en un ratito una tanda comercial, pero mientras tanto vamos a repetir el día, y después seguimos porque te quiero preguntar algo más. El día, entonces, miércoles próximo, el miércoles 5 y el sábado 8. Bien. Bueno, miércoles 5 a las 19 horas en calle Brown y Rodríguez, en Espacio Nexus. Vamos a tener esa clase abierta, es una clase de 2 horas en que todos estos temas vamos a estar hablando en un poco más de profundidad y orden, con un árbol de la vida adelante, donde las personas puedan entenderlo un poquito mejor. Y el 8 a las 9:30 de la mañana también. Les pido que se anoten, porque como les expliqué antes, tenemos cupos limitados. Bien, vamos entonces a la tanda comercial y regresamos y seguimos hablando sobre el árbol de la vida. Muy bien, y tenemos más preguntas. No dejó su nombre, pero vamos a contestar. Dice, hola, quisiera consultar. Hace años este oyente se nos festeja su cumpleaños y nadie lo sabe, dice. Pero también en las fiestas se aísla. Y quiere saber por qué está pasando con él, digamos. Y bueno, contestar esto es es muy complejo, porque se tendría que mirar más de cerca lo que le pasa a esa persona, ¿no? Pero de manera general, creo, si yo voy al árbol, yo diría que esa persona como que interrumpió en algún de esos 10 estadios su movimiento, ¿no? Hay un cese de movimiento, un cese de interacción con las personas. Claro. Pero hay una causa por qué yo dejé de ir a fiestas, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es invitar a esa persona que entre en contacto personalmente, para que se pueda, si la persona realmente desea, porque acá voy a hacer hincapié en la palabra deseo, ¿no? El ser humano es el único que posee deseo. Sí. ¿Deseo de qué? De cualquier cosa que se le antoje. Y el cambio, si esa persona quiere cambiar, tiene que poner en marcha su deseo. Bien. Y hay que trabajar con eso. Exactamente. Claro. Porque cuando hay que pagar el precio de lo que se activa a partir del deseo, ¿no? Pero no importa, si la persona empieza ahora y sostiene el deseo y tiene que parar un poco, lo importante es empezar. Es empezar. Es desear cambiar. Vamos a dar tu WhatsApp. Julio es el oyente que nos mandó el mensaje. Muchas gracias, Julio. Vamos a mandar a decir tu WhatsApp al aire para que después, bueno... Claro, las personas me pueden seguir mandando mensajes y yo les voy contestando a medida que... Bueno, el 156 60 50 35. ¿Lo repetimos? 156 60 50 35. Bien, así que ya tomaron notas y después nos preguntan también en producción o hablan con Ana cuando la dejamos libre para que, bueno, le pregunten lo que ustedes necesitan. Ana, bueno, entonces, como para ir redondeando, claro. ¿sí? Porque nosotros podemos seguir hablando como con Gladys al principio, es como que, bueno, yo le decía a Ana, Kabbalah comencé al revés el camino, ¿no? Para llegar a Kabbalah, porque me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención, pero lo bueno es cuando las personas que están a cargo, que pueden decirnos que estudiaron y demás, que vos seguís permanentemente estudiando, porque esto es algo que no... Es importante que la gente entienda que
En la Kabbalah hay una cosa que nosotros, una expresión en hebreo que se llama Talmid Jajam, que es el estudiante de la sabiduría. Una persona jamás se puede considerar maestro. Nosotros vamos estudiando y llega a un punto mínimo, que es donde me considero yo, que empiezo a poder ayudar a las personas. Pero es interminable. Ahora mismo yo estoy pensando en empezar una maestría que se da en Barcelona, pero lo puedo hacer acá por streaming, una maestría de 2 años de estudio, pero la lectura es continua, uno nunca sabe todo, yo cada día me sorprendo con algo que se me revela en el camino, entonces no es como hacer un posgrado de algo y que vos te conviertes en un experto. Siempre vas a tener que seguir aprendiendo porque es infinito. Y yo no tengo ningún problema de cuando me hacen una pregunta que yo no sé, te voy a decir, no sé. Voy a investigar, investiguemos juntos y vamos a descubrir de qué se trata. De paso yo aprendo y vos también. Claro. Bueno, entonces, tenemos estos dos polaridades, claro, los opuestos y el punto de equilibrio. Claro. Entonces, la persona poder recobrar esa naturalidad en que está bien las polaridades. Sí. Está bien que yo me emocione, está bien que yo después empiece a racionalizar hacia la emoción, está bien que yo tenga un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, en que yo hable y escucho, porque hay gente que habla demasiado y no escucha a nadie ni a sí mismo. Exactamente. Entonces, encontrar ese equilibrio, la espiritualidad, el desarrollo espiritual que la gente está buscando, depende de que yo acá, en la tierra, equilibre mi árbol de la vida. Porque solo cuando yo tenga un equilibrio en el árbol de la vida, que yo llego a la que la Kabbalah llama de madurez mínima necesaria para empezar a estudiar, a avanzar. Esa madurez que la Kabbalah habla no tiene que ver con que la persona no sea un adulto específicamente, sino que tenga su árbol de la vida todo más o menos equilibrado. No es necesario un equilibrio fantástico, sino un equilibrio mínimo. Y en ese equilibrio mínimo tratar de... O sea, vamos a trabajar con nosotros y de escucharnos, porque eso es lo fundamental, ¿no? Exactamente. Encontrar porque ese punto. ¿Dónde es que yo no tengo la respuesta de tu vida? No digo tu vida. Cada uno tiene la respuesta de su vida, ¿no? Entonces, ese trabajo de escucharme a mí cuando estoy en los cursos, es llevar esto adentro y escucharse cada uno y preguntar, bueno, ¿y esto qué me pasa a mí mientras estoy escuchando eso? Esa información que me dispara a mí. Entonces, hacer ese juego entre la escucha y el habla todo el tiempo y poder quedarse con aquello que cada uno resuene. Claro. Y hacer de esto que te resuena, apropiarte y poder crear tu propio conocimiento, que eso es una cosa muy importante en la Kabbalah. Se entiende que no hay un conocimiento general, ¿no? Que el conocimiento es algo que nace a partir de la suma de la información aplicada a la experiencia y en que yo hago una especie de extracción del zumo de la naranja y esto es mi conocimiento. Es la suma de la información que yo conceptualizo, que yo la entiendo, que cómo eso cómo se aplica en mi vida. Esto se va a transformar en un conocimiento. Claro. Y no se puede enseñar el conocimiento. Yo te puedo pasar información, pero no enseñar. Pero el conocimiento no se enseña, porque el conocimiento cada uno construye. Claro. Y bueno, entonces para empezar a escucharse, a trabajar con uno, hay que participar de los talleres, que son clases abiertas, tenemos 2 días, y después ya, bueno, comienzan. Claro, la clase abierta es una clase que es una especie de charla introductoria y que cada uno, yo les invito a que vayan y se les late, que se queden. Exactamente. ¿No? Los grupos, como yo dije en la otra entrevista, son grupos pequeños de 5 a 8 como máximo. 5 es un número muy bueno
Y entonces voy juntando la gente según la disponibilidad horaria. La gente que quiere ir solo al taller, a la charla abierta, porque no tiene tiempo para seguir, pero va a tener en otro momento, vaya. Y los que quieren realmente seguir ahora, en la próxima semana ya empezamos definitivamente el recorrido que vamos a transitar por todo el árbol de la vida. Bien, entonces, bueno, oyentes, la vamos a dejar libre a Ana para que ustedes se le puedan preguntar, bueno, sobre las charlas abiertas y sumarse a la propuesta. Es, bueno, conocer su propio árbol de la vida, hacer su propio árbol. Así es. Esa es la propuesta. Nosotros vamos a ir conociendo más en las distintas entrevistas sobre el árbol. Vimos una parte hoy, es mínima la parte que vimos. Claro, yo acá hablo una cosa general, ¿no? Pero también es necesario entender que esto es información y que a medida que la persona va estudiando, va comprendiendo, que es diferente de solo recibir la información. Exacto. Y vamos a repetir tu teléfono. Bueno, el 156 60 50 35. Bien, pueden mandar WhatsApp, pueden mandar preguntas, hablarlo directamente con Ana, y 530 1190 0341, que es en nuestra línea directa para que ustedes puedan charlar con ella. Si la vamos a dejar libre, ustedes charlan, preguntan todas las dudas que tengan. Se pueden ya ir anotando también para las charlas, quedan pocos lugares, así que hay que aprovechar. Sí, pueden reservar a través de WhatsApp o si quieren entrar en mi página Viviendo el Árbol de la Vida en Facebook, ahí tienen los eventos que también pueden reservar lugar a través del evento de Facebook. Bien, así que tienen forma, no hay excusa. No. Para nada. Hoy en día no hay excusa para conectarse, ¿no? Exactamente, y para empezar a sanar, lo importante. Exactamente. Claro, y vengan gente que con mucho cuidado, mucho amor, vamos sanando. Exactamente. 530 1190 y pueden charlar directamente con Ana, o si no, a través del WhatsApp de la radio 3413 30 33 33. Ana, como siempre, podemos seguir charlando un montón. Y sí, si queremos. Si queremos, y dentro de 15 días seguimos charlando. Entonces. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Graciela, muchas gracias a todos que están escuchando. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Ana.